como es el último ya del parcial, es un tema un poquito más, bueno, para mí es el mejor, es el más lindo de todos los temas, porque nos habla sobre la apoptosis, bueno, sobre los lisosomas, la degradación, la muerte celular, la apoptosis y la necrosis, ¿no? Y como yo lo he dividido, es primero lisosomas, enzimas hidrolíticas, el proceso de todo lo que es fagocitosis, y la importancia clínica y la muerte celular. Ahora, la relación de este tema, ¿por qué lo he puesto acá? Generalmente no lo pongo y solamente se lo digo, pero lo he puesto acá porque es un tema que son términos que los van a ver en inmunología, en cuarto ciclo, ajá, en fisio, en quinto, en fármaco, en sexto, en el próximo ciclo lo van a ver en histo, en los pigmentos de lipofucsina, también en embrio, más que todo en todo lo que es cáncer, porque acuérdense de que el cáncer es esta proliferación incontrolada de neuronas. Entonces, bueno, no de neuronas, de cualquier tipo de células. Entonces, estas células tienen anomalías en su material genético y generalmente estas se mueren prácticamente. Generalmente cuando una célula tiene cualquier percance en su material genético, la célula se muere, se suicida, pero estas células, cuando hablamos de cáncer, pues se siguen proliferando, ¿no? Entonces se escapan a los mecanismos que nosotros tenemos para evitar la proliferación. Luego, en inmunología, en cuarto ciclo, más que todo son los macrófagos, ya que son los encargados de comerse los residuos, el proceso de opsonización, que lo van a ver, y bueno, todo eso. Entonces, lo que yo quiero que ustedes conozcan son las características de los tipos de muerte celular y por eso puse estas dos imágenes. Y esto es clásico, seguro que les va a venir en su examen. Y tienen que identificar qué tipo de muerte es por apoptosis y qué tipo de muerte es por necrosis. Entonces, en esta imagen vemos que la célula A ya padeció una muerte celular por necrosis, mientras que B por apoptosis. Necrosis y apoptosis. ¿Por qué? Porque en A vemos a la mitocondria hinchada, ¿ya? Esta sería A y B. En A vemos a la mitocondria hinchada, ya esta de acá es la mitocondria. Y como sabemos, bueno, les voy a explicar más adelante, cuando vemos esta inflamación, esta hinchazón o edema, se caracteriza por ese proceso, ¿no? En cambio, en la necrosis no es así. Ahora, em, no puedo borrar esto. Ok. Entonces acá vemos a los cuerpos apoptóticos. Ay, chicos. Como ahí no sale cuál era cuál, en este caso, en los cuerpos apoptóticos, esta sería apoptosis y esta sería necrosis, perdón. Porque en necrosis vemos a la mitocondria hinchada, al edema. En cambio, en la apoptosis simplemente vemos que la célula se forman como que estos cuerpitos y las partes de la célula van saliendo, ¿no? Y quién viene acá a comerla, los macrófagos, como les dije. Ahora, acá es apoptosis en la primera, bueno, esta de acá es apoptosis porque se escogen todos los componentes, ¿ya? Y ahí vemos dentro de esos componentes que sale también la cromatina. Ahora, una vez que saben qué es lo que van a lograr con este tema, tienen que saber cómo llegamos ahí. Y es porque, primero, para entender la apoptosis, la necrosis, tenemos que saber cuáles son las organelas dentro de la célula que se encargan de este proceso de degradación, ¿no? En sí tenemos a los lisosomas, que les hablé en la semana 1 también, que son organelas que están en el citoplasma de la célula, ya hemos hablado sobre el citoplasma, y tienen una sola membrana. Estos tienen un pH ácido de, ay, no lo puse, 4.8, ¿ya? Y este ácido permite que estén dentro a las enzimas hidrolíticas, que es lo más importante.
Tienen más o menos de 50 a 60 familias de enzimas hidrolíticas o hidrolasas, ¿ya? Están presentes en todas las células eucariotas, son los degradadores de los residuos o desechos de la célula y tienen una función catabólica de degradación que es completada por organelas asociadas más que todo a los lisosomas, que son los L-ROS. Ahora, gracias a estos L-ROS, lo que va a pasar es que los lisosomas van a degradar bacterias, parásitos de una manera más sencilla. Y bueno, fueron descubiertas por Christian de Duc, algo así. Pero para entender más que todo esto, acá. Acá van a ver cómo se forma un lisosoma primario o lisosoma solamente. En este caso, las enzimas hidrolíticas, ya que son estas enzimas de acá, lo que va a pasar es que son elaboradas en el retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Y en este caso, tenemos acá el retículo, yo les mencioné sobre esto, el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas y una de sus funciones va a ser elaborar enzimas hidrolíticas. Esas enzimas van a ir al aparato de Golgi, ¿ya? Y el retículo endoplasmático, bueno, estas enzimas hidrolíticas que entran al aparato de Golgi entran por la región cis y salen por la región trans, ¿ok? Y así salen en forma de lisosomas por la región trans, ¿ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Me dejan un corazoncito si está todo bien? ¿Podría volver a explicar, por favor? Sí. Ok. Entonces, para formar un lisosoma primario, o lisosoma simplemente, primero el retículo endoplasmático rugoso, que es el que tiene los ribosomas, dentro de todas las funciones que él realiza, una que se relaciona a esto es que él va a formar una vacuola, ya que es prácticamente envuelve a todas las enzimas hidrolíticas, ¿ok? Es una envoltura que cubre las enzimas hidrolíticas. Esta vacuola con las enzimas hidrolíticas, no se confundan por esa palabra, simplemente quiere decir que las enzimas están cubiertas. Va a entrar por la región cis de Golgi. Acuérdense, bueno, esto todavía no lo hemos visto, pero el aparato de Golgi tiene una región cis y una región trans. La región cis es por donde entra esta vacuola con enzimas hidrolíticas y la región trans es por donde sale convertido este lisosoma. Porque el lisosoma, claro, tiene enzimas hidrolíticas en su interior, pero tiene una estructura más compleja que solamente una membrana que cubra estas enzimas. Entonces ahí va a salir formado para realizar sus funciones. ¿Ok? Ahora sí, todo claro, todo bien. Sí, gracias. Ok, ya. Entonces, para entender un poquito más sobre las enzimas hidrolíticas, van a degradar material procedente de la endocitosis. En este caso, la endocitosis es el proceso por el que la célula va a incorporar exclusivamente material sólido o líquido y comprende tanto fagocitosis, pinocitosis y endocitosis por receptores o ligandos. ¿Ok? Y la fagocitosis vamos a ver en un ratito. Luego, la autofagia, en este caso sabemos que las células, también lo vamos a ver al final de la clase, entran en autofagia cuando una organela se encuentra dañada. En este caso, si tenemos una mitocondria que esté dañada, la célula se la va a comer literalmente para no dañar los procesos metabólicos que realizan las demás mitocondrias, ¿no? Porque tenemos varias y estas generan ATP. Y si no funciona, pues no hay ATP y si no hay ATP, no hay energía. Entonces, no solamente porque una organela esté mal, la célula va a ir y va a realizar apoptosis. No, si una organela está mal, simplemente voy a poner para que se acuerden una mitocondria. Por ejemplo, ¿no? No tiene que ser una mitocondria, pero cualquier organela que esté mal, la célula no va a realizar apoptosis, sino más simplemente autofagia. Y bueno,
Luego de eso, tenemos a la degradación por volumen, ¿ya? Que es en una actividad en la cual participan las enzimas. Ahora, la degradación en volumen es cuando la célula se encuentra repleta de estos cuerpos residuales o basura celular. Y bueno, se encuentra repleta de proteínas que lo que van a hacer es rondar la célula. Y los lisosomas van a hacer autofagia, consumiendo todos estos cuerpos residuales para evitar que la célula pueda dilatarse y entrar en apoptosis. Entonces, reduce su tamaño ocasionado por los cuerpos residuales o por los procesos que fueron degradados y no fueron expulsados. O sea, básicamente, todo su tamaño se va a reducir. Y luego tenemos el procesamiento pro proteínas, que bueno, más que todo en la autofagia, si una mitocondria se destruye, expulsa las proteínas que tienen las mitocondrias. En este caso, todavía no lo hemos visto, pero las mitocondrias tienen un ADN mitocondrial. Entonces, va a expulsar todo esto. Entonces, estas proteínas se van a reciclar. Básicamente sería reciclaje. Y en el procesamiento de antígenos, los antígenos son estructuras extrañas que provocan una reacción para formar anticuerpos. Ya en este caso, ¿quiénes son los antígenos? Las bacterias, virus, parásitos, ¿ok? Y estos enemigos de las células provocan anticuerpos. Básicamente tienen que acordarse de todo lo malo para una célula. Y en la matriz extracelular, también va a degradar la matriz extracelular y va a iniciar la apoptosis. Ahí participan todas las enzimas hidrolíticas. ¿Cuáles son las más importantes? Tenemos a las lipasas, glucosidasas, proteasas y nucleasas. Cuando hablamos de lipasas, digieren lípidos. Disgrega más que todo las grasas de los alimentos para que se puedan absorber. Tenemos lípidos en la membrana celular. Ahora, en las glucosidasas lo que van a hacer es degradar carbohidratos. Ya hay carbohidratos que son receptores en la membrana. Y la glucosa, en este caso, sabemos de que es un monosacárido de todos bueno, es un tipo de carbohidrato, ¿no? Y las proteasas que lo que van a hacer es digerir proteínas, rompen los enlaces peptídicos que les expliqué en la clase de biomoléculas. Las proteínas están formadas por enlaces peptídicos. En este caso, las proteasas van a romper estos enlaces. ¿Y dónde encontramos proteínas? También en la membrana celular, que actúan en forma de canal y en forma de transporte en el citoesqueleto. Ahora, las nucleasas degradan ácidos nucleicos en el núcleo. Puede ser ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Estas enzimas lo que van a hacer es catalizar la captura de los enlaces fosfodiéster, que son enlaces que participan en el ADN. En resumen, estas 4 familias van a desencadenar que cuando una célula entre en apoptosis, degraden a toda la membrana, que tiene lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Ok, chicos? Hasta aquí todo bien. ¿O desean que repita algo? Si está todo bien, me dejan su corazoncito. Ok, entonces seguimos. En este caso, luego vamos a ver a los lisosomas secundarios o la fagocitosis. Ahora, vamos a ver que tenemos acá una bacteria, ¿ya? Puede ser cualquier antígeno que les dije. Puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un parásito. Y se va a unir a estos hipobracitos, que son los receptores. ¿Ok? Entonces, con la formación de lisosomas secundarios,
Fagocitosis. Cuando ocurre esta fagocitosis, se forman dos estructuras que están conformadas por filamentos de actina y son los pseudópodos. Pseudópodos. Estos dos, este y este también. Estos tipo bracitos grandes, ya, brazos grandes, son los pseudópodos. Están formados por filamentos de actina. Y van a recoger a la bacteria o al antígeno para poder introducirlo a la célula. Y cuando entra a la célula, va a entrar el antígeno, pero envuelto en una membrana. Cuando está envuelto en una membrana, se llama fagosoma. ¿Ok? Este fagosoma se encuentra recubierto de una proteína llamada clatrina. Entonces, una vez que el fagosoma ingresa, la célula va a sintetizar lisosomas. Acuérdense, entra el fagosoma y la célula como medio de respuesta genera este lisosoma. Y este lisosoma, chicos, ¿de dónde hemos dicho que viene? Viene primero del retículo endoplasmático rugoso, que luego pasa al aparato de Golgi, entra por la región cis, sale por la región trans y tenemos aquí a nuestro lisosoma. ¿Qué es lo que va a hacer este lisosoma? En este caso, este lisosoma se va a juntar con el fagosoma, ¿no? Y se forma un fagolisosoma o lisosoma secundario, ¿ok? En el interior de este fagolisosoma o lisosoma secundario se van a expulsar todas las enzimas que provenían del lisosoma, ¿ok? Para degradar a esta bacteria. En este caso, una vez que se degrada la bacteria, ya podemos verlo acá. Acá tenemos a las enzimas que han degradado a la bacteria, van a quedar como una especie de residuos. Y estos residuos se expulsan mediante exocitosis. Exocitosis. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿No? Que a veces no se logra expulsar. Pero bueno, cuando se expulsa el pequeño fagolisosoma, ¿ya? Se va a fusionar con la membrana, que es la ruta del reciclaje. ¿Por qué? Porque tenemos que las enzimas hidrolíticas del lisosoma han degradado a la bacteria. Entonces, una vez que han degradado a la bacteria, todo lo que no sirve de la bacteria se bota por exocitosis, pero lo que sirve, proteínas, todo lo que pueda quedar, se va a reciclar con la bacteria, con la membrana celular, porque acuérdense que la membrana celular también necesita de lípidos, de proteínas. Entonces, esa es la ruta del reciclaje. En caso no se degrade este material, ya se provocan enfermedades, porque la bacteria va a infectar a la célula. Por eso la célula como mecanismo de acción busca primero degradar a la bacteria para que no cumpla con su objetivo, ¿no? Ok. Esta parte, chicos, ¿todo bien? Me dejan su corazoncito si está todo bien aquí. O si desean que lo repita de nuevo, me avisan. Ok. Entonces, tenemos otros procesos dentro de la célula. ¿Cuáles son? Tenemos a los endosomas y tenemos a los autofagolisosomas. Acuérdense que hace un ratito les mencioné sobre la autofagia, ya que es cuando una organela está mal, está enferma, la célula se la come, básicamente, para que no vaya a apoptosis solamente por una organela. En este caso, estos autofagolisosomas actúan en estos procesos que les he explicado de autofagia, ¿ya? Y acá vemos lo que les dije de la mitocondria. Tenemos una mitocondria que está a punto de morir, está a punto de ripiar,
Entonces la célula, ¿qué va a hacer? La va a rodear, rodea a la mitocondria para formar un autofagosoma. Autofagosoma. Entonces, al rodear esta mitocondria mediante el autofagosoma, se une el lisosoma. ¿Ya? El lisosoma viene acá a unirse con el autofagosoma y se forma el autofagolisosoma. ¿Ok? Y en su interior se va a degradar a la mitocondria para reciclar sus proteínas, lípidos, todo eso que vaya a la membrana. ¿Ok? También esa sería otra ruta de reciclaje. Ok. Este es un tema un poquito complejo, así que cualquier cosita que no entiendan, chicos, pueden levantar su mano o abran su micro o me escriben al WhatsApp para yo poder explicarles. Bueno, tenemos también a los pigmentos de lipofucsina, ¿ya? Y esto, más que un proceso, es algo que va a tener lugar en la célula. ¿Y qué pasa? En este caso, el material, hemos dicho todo el material que no se pueda expulsar por exocitosis, ¿ya? Más que todo estos cuerpos residuales en la célula forman estos pigmentos de lipofucsina. Cuando la basura de la célula se acumula, la célula va a entrar en apoptosis porque ya no va a poder realizar sus funciones correctamente. Pero si no puede entrar la célula en apoptosis, esta basura se va a mantener ahí, estos residuos. Ahora, en histología lo van a ver estos pigmentos de lipofucsina, que no son nada más que los cuerpos residuales, y se van a encontrar en las neuronas, específicamente en su citoplasma, y van a evitar que la célula pueda hacer sinapsis, que se pueda comunicar, que la neurona se pueda comunicar con otra neurona, ¿ya? Que es lo que llevaría a cabo a los procesos de pensamiento y todo eso, ¿no? Entonces trae consecuencias como enfermedades importantes del Alzheimer, Parkinson y así. Acá vemos a la célula, el núcleo, el nucleolo y vemos este pigmento de lipofucsina, que sería la basura celular. Y en este caso vemos acá a una neurona. Ahora, fagolisosomas más autofagolisosomas. Sería más que todo la unión de estos dos procesos. Hay un poquito de bulla, chicos, pero bueno, no importa. En este caso, para unir los dos procesos, primero vamos a empezar desde abajito. Acá tenemos al retículo endoplasmático rugoso, ya, que va a liberar vacuolas que tengan hidrolasas, ya. Libera estas vacuolas con hidrolasas, bueno, enzimas hidrolíticas, que lo que van a hacer es ir al aparato de Golgi, ¿ok? Y del aparato de Golgi van a entrar por la región cis, van a salir por la región trans, los lisosomas o lisosomas primarios. Una vez que pasa esto, lo que va a hacer es realizar sus procesos, más que todo el proceso de fagocitosis. Acá tenemos una bacteria, tenemos a los pseudópodos, ya, pseudópodos, y entra esta bacteria y se forma el fagosoma. Se forma el fagosoma, que lo que va a hacer es, bueno, es esta proteína clatrina que está en la membrana cubriendo a la bacteria. Se va a unir con el lisosoma y forma los fagolisosomas. Fagolisosoma o lisosoma secundario, que degrada la bacteria y por exocitosis elimina todo el contenido, todo el material de la bacteria para que los macrófagos vengan y lo consuman. Pero cuando no se expulsan correctamente estos componentes bacterianos, se forman los cuerpos residuales. Por otro lado, tenemos a la autofagia. Tenemos acá
una mitocondria, ya, que va a dejar de funcionar. Entonces, tenemos a un lisosoma primario que también sale por la región trans del aparato de Golgi. Y este lisosoma primario se va a unir acá a esta mitocondria que está funcionando mal. Primero la mitocondria se cubre con una vacuola, ¿ya? Que es el autofagosoma. Autofagosoma no es nada más que cuando cubren a la organela que está trabajando mal. Y cuando se une con el lisosoma primario, forma el autofago lisosoma. Y acá lo que va a hacer es el lisosoma va a degradar todo el material de la mitocondria, pero no lo va a expulsar, sino que lo va a reciclar. ¿Ok? Pero hay alteraciones en las cuales el material no se recicla correctamente. En este caso, por ejemplo, cuando hay proteínas mal plegadas. Y cuando no se recicla correctamente, se forman estos cuerpos residuales, que ambos forman cuerpos residuales, que sería básicamente la basura celular. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? ¿Quieren que repita algo? ¿Lo repito o paso a la siguiente, chicos? Chicos, si está todo bien, me ponen un corazoncito. Y si quieren que lo repita, pónganme... ¿qué emojis hay? Una carita de sorprendido, ahí está. Ok. Entonces mejor lo repetimos. Esta es una imagen para que ustedes identifiquen los dos procesos que hemos explicado hace un ratito, tanto la formación de fagolisosomas o lisosomas secundarios, que es todo el proceso de fagocitosis, unido con los autofagolisosomas, que vendría a ser autofagia. O sea, básicamente vemos fagocitosis más autofagia. ¿Ok? Y vamos a ver desde el inicio que tenemos acá a nuestro retículo endoplasmático rugoso, que tiene pues estos ribosomas. ¿Qué es lo que va a pasar? Este retículo endoplasmático rugoso expulsa vacuolas que tienen dentro enzimas hidrolíticas o hidrolasas. No son todavía lisosomas, son simplemente vacuolas. Cuando usamos el término vacuola, les dije que es una membrana que cubre a determinada organela, en este caso, o determinado componente, porque para los lisosomas solamente cubre a las enzimas hidrolíticas, pero no tiene ninguna función. Entonces, estas vacuolas con enzimas hidrolíticas, vacuolas con enzimas hidrolíticas, van a ir a la parte de Golgi, van a entrar por la región cis, van a salir por la región trans. Y cuando entran y salen, se transforman en lisosomas primarios o simplemente lisosomas. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Este lisosoma, como les digo, es un medio de reacción hacia un estímulo externo. En este caso, por acá vemos a un antígeno. Ya, vemos acá a los pseudópodos, que lo que van a hacer es que van a detectar una bacteria que quiere entrar, o un antígeno que quiere entrar a la célula, los pseudópodos van a hacerlo entrar para matarlo, básicamente. Son los bracitos de la destrucción, los brazos de la destrucción. Van a entrar a la bacteria, ya, y cuando la hacen entrar, se forma este fagosoma. Fagosoma o vacuola fagocitaria. ¿Por qué? Porque es una membrana que cubre al antígeno, ¿ya? Y está cubierta por clatrina.
Ahora, ¿qué pasa cuando el lisosoma primario se junta con el fagosoma? Se forma el fagolisosoma o lisosoma secundario. Entonces tenemos que las enzimas del lisosomas, bueno, de este lisosoma, va a degradar a la bacteria. Va a pasar por este proceso de degradación. Y tenemos dos rutas cuando degrada a la bacteria o al antígeno. La primera ruta es de que se degrade bien y se expulse todo el contenido de la bacteria que no necesitamos. Entonces eso se expulsa y el resto pasa por la ruta de reciclaje, se va a la membrana, las proteínas y todo eso. Pero si no se expulsa correctamente, se forman los cuerpos residuales. O sea, tenemos, si se expulsa correctamente, no. Si hablamos de que no, ¿qué va a pasar? Que se van a formar estos cuerpos residuales, esta basura en la célula, que básicamente va a hacer que este fagolisosoma, que ya tiene degradada a la bacteria, no se va a poder expulsar, por lo que se va a quedar ahí y va a impedir que la célula, que toda la célula pueda realizar sus funciones, porque va a estar estorbando, básicamente. Entonces acá vemos por este lado la fagocitosis. Por otro lado, vamos a ver a la autofagia. ¿Cómo se da la autofagia? Tenemos mitocondrias. Mitocondria, mitocondria. ¿Cuál es el problema de estas mitocondrias? Que esta de acá está funcionando mal. Entonces, si está funcionando mal esa mitocondria, la célula la va a envolver en una membrana. Se va a formar una vacuola autofágica, ¿ya? Y este otro lisosoma, que sale también del retículo endoplasmático rugoso, que se forma en la vacuola con enzimas hidrolíticas, entra por la región cis del aparato de Golgi y sale por la región trans. Este lisosoma primario se va a unir con esta vacuola autofágica. Y el lisosoma primario con la vacuola autofágica, que tiene la organela que no está funcionando bien, se forman los autofagolisosomas. Esta es vacuola autofágica o autofagosoma. ¿Ok? Entonces, autofagosoma más lisosoma primario es autofagolisosoma. ¿Y qué va a pasar acá? El lisosoma igual va a degradar esta mitocondria que no funciona bien. Y en este caso, tenemos dos vías. Sí y no. Si se degrada correctamente a la mitocondria, lo que va a hacer es que el ADN mitocondrial, algunos lípidos, van a pasar por la ruta del reciclaje y se van a unir a la membrana celular, pero si no se recicla correctamente, simplemente se forman los cuerpos residuales, que van a estorbar también a la célula. Ahora sí, chicos. Si está bien, me ponen un corazoncito y si tienen alguna otra duda, me ponen una carita de sorprendidos. Ok, entonces seguimos. Ya. Para hablar un poquito más sobre este proceso de fagocitosis, cuando se forma el fagolisosoma o el lisosoma secundario, ustedes saben de que este fagolisosoma es una célula que es únicamente, o sea, no es una célula como tal, es un complejo que se da por la capacidad que tienen los lisosomas de degradar a este antígeno que entra a la célula, ¿ya? Ahora, algo que hay que ver es el macrófago de médula ósea. El macrófago de médula ósea actúa como una primera línea de defensa que va a destruir a las bacterias, bueno, a los antígenos y básicamente se produce en la médula ósea, por eso macrófago de médula ósea. Y más que todo, su función es de defensa del material bacteriano, ¿no? Ahora, la fagocitosis también tiene etapas, ya esto lo van a ver en uno, un poquito más. Primero tenemos a la quimiotaxis, que es cuando se producen los factores de complemento, los productos bacterianos y los productos celulares. En este caso, se forman las opsoninas
que son estos puntitos rojos de acá, las opsoninas, y se producen cuando una célula, bueno, cuando esta célula o este macrófago va a identificar a una bacteria. En este caso, vamos a ver que estas son bacterias. ¿Ok? Entonces, las opsoninas van a identificarlos. Las bacterias, para las opsoninas, las identifican porque tienen un olor característico, por así decirlo. Entonces, la célula, cuando huele a la bacteria, va a liberar estas opsoninas, que lo que van a hacer es unirse a las bacterias. Y como ven acá, llevan a la bacteria a los receptores para poder adherirlos, ¿no? Y eso sería la adherencia. Ahora, una vez que estas opsoninas junto con las bacterias se unen a los receptores, se adhieren, van a ingresar mediante el proceso de fagocitosis, que vendría a ser el proceso de ingestión, ¿ya? Entonces, cuando lo ingiere, se forma el fagolisosoma, ¿ya? O lisosoma secundario, y acá ocurre a la digestión, es decir, la degradación de esta bacteria. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de todo esto? Bueno, hay muchas enfermedades neurológicas más que todo, y hay otras que se causan por la acumulación de cuerpos residuales de basura celular, más que por la degradación de proteínas anormales. Ahora, vemos en el caso del Alzheimer de que tenemos a los agregados de tau, ya, acá están. Tenemos a los agregados de tau. En este caso, a los agregados de tau los vamos a encontrar en las neuronas, ya como grandes cuerpos basales dentro del citoplasma de las neuronas. Y es la razón por la cual los pacientes van a olvidar rápido. En este caso, la proteína tau sería esta de acá, todo lo que es así rojito, ¿ya? Serían los agregados de tau. Ahora, una neurona sana, que es lo que vimos la semana pasada sobre los microtúbulos, ¿ok? Una neurona sana, pues tiene microtúbulos. ¿Qué es lo que pasa con estos microtúbulos cuando la neurona no está sana? En realidad, los microtúbulos, como les dije, están formados por alfa y beta tubulina. Cuando los microtúbulos se encuentran con las proteínas relacionadas a los microtúbulos, estas actúan como, ahí está, como una especie de estabilidad para que los microtúbulos estén unidos. Entonces, acá vemos a las proteínas relacionadas a los microtúbulos. ¿Qué pasa si una neurona enferma? Bueno, los microtúbulos se van a desintegrar. ¿Por qué se desintegran? Porque estas proteínas relacionadas a los microtúbulos, para las neuronas tenemos a la proteína tau, que la proteína tau va a dejar de unir a los microtúbulos. Entonces, si ya no los une, los microtúbulos se van a desparramar. Entonces, los agregados de tau son una especie, se convierten en una especie de basura celular también. Y para la enfermedad de Parkinson, bueno, ahí están los cuerpos de Lewy, ya que hay cuerpos residuales dentro del citoplasma. Ya. Ahora, yo les había mencionado que más que lo que genera apoptosis en la célula, más que sea por una degradación de proteína mal plegada, se da por la basura celular. Pero la degradación de proteínas mal plegadas, para ver un poquito más de eso, tienen que saber que cuando hablamos de proteínas mal plegadas, son proteínas no funcionales. ¿Ok? La proteína se encuentra desnaturalizada, ¿ya? Y para eso tenemos al sistema ubiquitín proteasoma. Proteasoma, proteasoma, como le quieran decir. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en este sistema vamos a ver una proteína mal plegada y la va a destruir. ¿Ok?
Tenemos acá una proteína, ¿ya? Lo que va a pasar es que el ubiquitín se une a la proteína mal plegada y luego va a venir el protoazoma, que el protoazoma actúa como una especie de licuadora y va a desintegrar ubiquitín más protoazoma, va a licuar, va a desintegrar a la proteína para transformarla en sus unidades básicas, que son péptidos más aminoácidos. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos se reciclan. ¿Ya? Porque la unidad mínima de la proteína son los aminoácidos. Entonces, hasta aquí, chicos, todo bien, todo mal. Me dejan un corazoncito si está todo bien, porque esto es muy importante y lo van a ver bastante después. Bueno, ok, entonces asumo que está todo bien. Entonces, dentro de todos estos procesos, para ver antes la apoptosis, vamos a ver a la muerte celular, porque la muerte celular, que es la destrucción de la célula, se da por dos caminos. Bueno, en general, hay más tipos de muerte celular, que no sé si se lo pidan hacer detallarlos en su informe, pero sí hay más tipos de muerte celular. Los que ven en su teoría son los principales, la apoptosis y la necrosis. En este caso, la apoptosis es el mecanismo más estudiado de muerte celular programada. ¿Y qué va a pasar? Que la célula se va a degradar y básicamente va a formar anticuerpos. La célula se degrada en forma anticuerpos, forma cuerpos apoptóticos para reciclar sus organelas, ya, porque no hay inflamación. Entonces, esa sería la apoptosis, como les dije, y esa sería la necrosis, porque acá sí vemos edema o inflamación. La apoptosis, a diferencia de la necrosis, consume ATP, ¿ya? Que se utiliza para la activación de las caspasas, que son enzimas. Y su activación es, en cascada, por así decirlo, y producen varios efectos. Ahora, dentro de los cambios morfológicos en la apoptosis, tenemos a la pérdida de la adhesión, a la contracción. No lo puse, ¿no? Bueno. Ya. Dentro de los cambios morfológicos, le dije pérdida de adhesión. También tenemos a la contracción celular por pérdida de agua y sodio cuando la célula se deshidrata. ¿Ya? Contracción celular. También tenemos a la condensación de la cromatina, que va a tener lugar a nivel nuclear, ya, como la cromatina se tiene que reciclar, se van a formar los cuerpos apoptóticos y van a destruir los macrófagos o también pueden ser reciclados. Ahora, ¿qué va a pasar si se recicla? Pues, bueno, si se recicla o no, depende más que todo de las necesidades que tenga el tejido, ¿ok? También se va a fragmentar el ADN. Entonces acá vemos la diferencia. La célula viva, necrosis, se rompe la membrana. Se hinchan las células. Acá, todo se malogra. En la apoptosis es diferente. Se condensa y se fragmenta el núcleo, se condensa la cromatina, ¿ya? La membrana está intacta y se forman los cuerpos apoptóticos. Y ven que se recicla, por ejemplo, una mitocondria y así sucesivamente. Entonces, la apoptosis tiene etapas, ¿ok? ¿Cuáles son las etapas de la apoptosis? Tenemos a la activación, ¿ya? Tenemos ahí los receptores que pueden ser de muerte o normales,
¿ya? Receptores de muerte tenemos. De muerte tenemos a FAS, y a TNF, que es el factor de necrosis tumoral. Y tenemos receptores normales, ¿no? Los normales se dan por el glutamato. Dentro de las rutas de transducción celular, tenemos a la decisión que se da en la mitocondria, que puede indicar la mitocondria en la vía intrínseca, y la ejecución, que, bueno, se degradan las proteínas y ácidos nucleicos. Gracias a las caspasas, se van a activar enzimas hidrolíticas para liberar o destruir proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Ahora, dentro de las vías que conducen a la apoptosis, vamos a ver dos: a la vía intrínseca o mitocondrial y a la vía extrínseca o receptor de muerte, que se da por FAS y el factor de necrosis tumoral. Ahora, cuando vemos a la vía intrínseca o mitocondrial, está controlada por la interacción de proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. ¿De qué familia? De la familia BCL2. También se regula por la caspasa 9, ¿ya? ¿Y cuáles son los iniciadores de la vía? Tenemos al incremento intracelular de orgánulas asociadas a lisosomas, al ADN dañado, a la respuesta de proteínas no plegadas o mal plegadas, a la radiación, al estrés oxidativo, ¿ya? Y dentro de la vía extrínseca, receptor muerte, FAS y factor de necrosis tumoral, inicia cuando los miembros de la superfamilia de factor de necrosis tumoral se unen a receptores de muerte en la superficie celular, o sea, en la membrana. Y los receptores de membrana de la superfamilia de receptores de factor de necrosis tumoral, tenemos acá a CD95, a DR3 y DR4, que lo que van a hacer es inducir el reclutamiento proximal del complejo activador caspasa. ¿Y qué caspasa se activa en la vía extrínseca? Caspasa 8, acuérdense, caspasa 9 mitocondrial, caspasa 8 receptor muerte. Ahora, dentro de la familia BCL2 de la vía intrínseca, son más o menos 25 miembros que regulan los procesos de la permeabilización mitocondrial. Tenemos a los antiapoptóticos y proapoptóticos. Cuando hablamos de antiapoptóticos, tenemos BCL2, BCLXL, BCLW, así sucesivamente. Y cuando hablamos de proapoptóticos, tenemos VAX, VAC, BIM, BID, PUMA. Básicamente esos. Ahora, mecanismos de la vía intrínseca y extrínseca. Acá vemos a una célula. Esta célula tiene, esta célula tiene a una mitocondria dentro, ¿ok? Acá. Acá tiene la mitocondria. ¿Y qué es lo que va a pasar? En este caso, tenemos primero a la vía intrínseca. Cuando hablamos de mitocondria, hablamos de vía intrínseca. Ok. Ahora, ¿cuáles son los factores que inducen a la vía intrínseca? Que hemos dicho hace un ratito. ADN dañado, tenemos a proteínas mal plegadas, radiación, estrés oxidativo, todo eso. Ahora, por ejemplo, cuando una célula ya ingresa esta radiación, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a emitir una señal y la señal va directamente hacia la mitocondria. ¿Por qué? Porque dentro de la mitocondria tenemos al citocromo C.
Este citocromo C se va a encargar de todos los procesos apoptóticos de la vía intrínseca. Ahora, este citocromo C puede salir en cualquier momento y tenemos acá por un lado a las proteínas proapoptóticas, ¿ya? Que son los canales. Y son BAX, BAC, BIM, BIT, PUMA, que estimulan a que el citocromo salga. Pero tenemos a las proteínas antiapoptóticas, que son BCL2, BCLXL, BCLW, MCL1, así. Y actúan como tampones que van a obstruir a los canales que forman las proteínas proapoptóticas. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay estas proteínas antiapoptóticas, ya como acá, va a salir el citocromo C. Entonces, para que ocurra la apoptosis, sale el citocromo C. Y cuando salga, se va a juntar con APAF1 y van a actuar en conjunto. Cuando se juntan, van a encontrar a la caspasa 9. ¿Ok? Tenemos a PAF1 y luego va a encontrarse la caspasa 9. ¿Qué pasa acá? Que esta caspasa 9 va a activar a las caspasas 3, 6 y 8. No, perdón, 3, 6 y 7. Entonces, estas caspasas 3, 6 y 7 van a liberar enzimas para destruir a la célula, ¿ya? ¿Y cuáles son esas enzimas? Enzimas. Tenemos lipasas, que hemos mencionado hace un ratito, proteasas, glucosidasas y nucleasas. ¿Ok? Y son estas enzimas que van a inducir a la apoptosis. Esa sería la vía intrínseca. Por otro lado, la vía extrínseca. Para la vía extrínseca tenemos a los receptores de muerte. En este caso, acá, tenemos al receptor de muerte CD95. Que, bueno, hemos dicho que es un tipo de factor de necrosis tumoral. Y cuando encontremos al receptor CD95, de abajo encontraremos al receptor FAT-D. Entonces, cuando estos dos se unen, van a liberar a las caspasas. ¿A qué caspasas? 8 y 10. Entonces, estas caspasas van a activar a las caspasas 3, 6 y 7, que a su vez activan a las enzimas hidrolasas, ¿ya? Para llevar a apoptosis. Entonces, chicos, ¿es aquí todo claro con lo que es apoptosis, la vía intrínseca y extrínseca, o lo vuelvo a explicar? Me ponen carita, no, perdón, un corazoncito si está todo bien y una carita sorprendido si quieren que lo vuelva a explicar. Ok, entonces mejor lo vuelvo a explicar. Sí, por favor. No se preocupen, chicos. Estaba buscando mi puntero y no lo encuentro. Bueno, no importa. Tenemos acá a la vía intrínseca primero. Ya. La vía intrínseca, olvídense de todo esto de acá, solamente en lo que está arribita. Tenemos que se puede dar por un ADN que está mal,
tenemos que se puede dar por radiación, estrés oxidativo, proteínas mal plegadas. Todo eso puede generar que se realice la apoptosis en la vía intrínseca. ¿Y qué va a pasar? Que se va a mandar una señal a la célula, que a su vez va a mandar una señal a la mitocondria. ¿Por qué? Porque en la mitocondria se da el inicio de la vía intrínseca de la apoptosis, porque la mitocondria tiene dentro al famoso citocromo C. ¿Qué va a pasar acá? Que el citocromo C, en este caso en la mitocondria, tenemos a dos tipos de proteínas. Proapoptóticas, que son estos canales, ¿ya? Y antiapoptóticas. Que son los tampones. Hace un ratito hemos visto cuál es cuál, acá. Antiapoptóticas, BCL2, BCLXL, y proapoptóticas, VAX, VAC, todo eso. Entonces, tenemos que en un canal, ¿ya? No está tapado, no hay una proteína antiapoptótica. Si no hay una proteína antiapoptótica, el citocromo C va a tener opción a salir, a escaparse. ¿Por qué? Porque él siempre quiere escaparse y quiere, ante el menor estímulo, generar la apoptosis. ¿Ok? Entonces, cuando salga, se va a encontrar con el APAF1, ya que luego van a activar a la caspasa 9. La caspasa es una enzima, que les dije hace un ratito. Esta caspasa 9 va a activar a las caspasas 3, 6 y 7, que a su vez van a activar a las enzimas hidrolíticas, ¿ya? Que tenemos a las nucleasas, lipasas, proteasas y glucosidasas, que son las que generan finalmente la apoptosis, o sea que la célula se degrade. Eso es en la vía intrínseca, ¿ok? Y en la vía extrínseca es de otra manera. Tenemos en este caso a un receptor C95. Acuérdense que la vía extrínseca es por un receptor de muerte, ¿ya? Y dentro de la superfamilia de los receptores de factor de necrosis tumoral tenemos C95, DR3 y DR4. Entonces, tenemos acá al receptor, porque la vía extrínseca se da por receptores de muerte, FAS y factor de necrosis tumoral, TNF. En este caso, dentro de las TNF, tenemos acá el C95. También pudo haber sido DR3 o DR4, cualquiera de esos, pero vamos a decir que es C95. Entonces, este va a unirse al receptor FAT-D, ¿ya? Que juntos, el C95 más el FAT-D, van a ir a activar a las caspasas, a las enzimas 8 y 10, ¿ya? Acuérdense que les mencioné hace un ratito, que dentro de la vía extrínseca tenemos a la caspasa 8 y en la vía intrínseca se había activado la caspasa 9. Entonces, la caspasa 8 en la vía extrínseca, también puede ser la caspasa 10, van a activar a las caspasas 3, 6 y 7. Esta es la cascada de las caspasas. Ajá. Un poquito redundante, pero es como la vía de activación. Entonces, se activan las caspasas 3, 6 y 7 y se activan las enzimas hidrolíticas que hemos visto hace un ratito. Las mismas enzimas, nucleasas, lipasas, proteasas, glucosidasas, que generan apoptosis. ¿Por qué? Porque degradan a la membrana en sí. Ok, hasta aquí todo bien. Me dejan un corazoncito si ya está bien. O si quieren que lo vuelva a explicar, me dejan una carita sorprendida. Ok, como no hay carita sorprendida, seguimos. Bueno, ya hablamos de la apoptosis, ahora vamos a hablar de la necrosis. Tenemos acá a la... ¿Dónde está? A la necrosis.
aquí. En este caso, la necrosis es una muerte celular accidental, ¿ok? Por quemaduras, heridas. Si ustedes han visto en PBM, las quemaduras que hay, qué tipos hay, cómo se caracterizan, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las mitocondrias se van a hinchar, ¿ya? Y la célula en general va a pasar por este proceso de inflamación o edema. Entonces, cuando se rompen, van a liberar el contenido de la célula y van a quedar en el medio proteasas y señales que van a atraer a las células del sistema inmune como macrófagos y van a formar pus más que todo, porque es más que todo una reacción inflamatoria de hinchazón, ¿ok? Y se acumulan los glóbulos blancos. Ahora, acuérdense que la necrosis no necesita ATP. Ya. La necrosis también tiene características que van a dar, bueno, que nos van a señalar, que lo van a diferenciar de la apoptosis. En este caso tenemos la característica del edema, hinchazón, que va a ser del núcleo y de la mitocondria. ¿Por qué? Porque en el núcleo y en la mitocondria tenemos al ADN, ¿ya? En la mitocondria tenemos el ADN mitocondrial y en el núcleo, pues, el ADN propiamente dicho. Ahora, también en la necrosis se van a formar prolongaciones en la superficie celular y se degradan los ribosomas. Ahora, ¿qué pasa si esta necrosis se persiste, ¿no? Es una quemadura y, por ejemplo, no sé si escucharon lamentablemente el caso de una chica hace unos pocos días que su enamorado o ex enamorado, algo así, la quemó viva. Le echó gasolina y le prendió fuego. En este caso, ¿qué pasó internamente dentro de ella? Que las células se fueron inflamando y como no podían apagar el fuego, ya porque era bastante gasolina, hay una especie de burbujeo en la superficie de la célula, se dilatan todas las mitocondrias, se rompen todas sus células, por lo que se va perforando la piel, por así decirlo. Se destruyen las organelas, se destruye el núcleo, en este caso las células epiteliales, más que todo, y va a perder el órgano que ha sido infectado, en este caso, la piel, ¿no? Por eso es que ella ha quedado así, porque todas sus células se van inflamando, rompiendo, vienen los glóbulos blancos y genera que se vea de esa manera. Ahora, eso dentro de lo que es necrosis. Algo que quería explicarles era esto. De acá tenemos una célula normal. Cuando hay necrosis, hay un estímulo que puede ser por una quemadura, radiación. Se hinchan las organelas, y se van a romper, ¿no? El plasma sale, también ahí va muriéndose la célula literalmente, se queda en partes y pasa lo que es la fagocitosis, porque vienen los macrófagos y tienen que comerse estas células, bueno, los glóbulos blancos, las células del sistema inmune, tienen que comerse estas células. Ahora, dentro de la autofagia, no sé si habrán escuchado sobre el ayuno intermitente, ¿ya? Dicen que es muy bueno para el cuerpo porque lo que hace es regenerar las células mediante ese proceso de autofagia. No comes y las células se regeneran. Y lo que recomiendan es que 1 o 2 veces al año tienes que realizar esto. La verdad, yo no lo he hecho, pero hay muchas personas que sí lo hacen, ¿no? La célula va a reciclar sus organelas, como dijimos hace un rato. No porque una organela esté mal, la célula va a mandar a apoptosis. La recicla primero y
Más que todo lo vemos en la supresión del crecimiento de un tumor. Es muy importante. Y bueno, algunos conceptos que creo yo que son importantes sobre el tema y preguntitas. Wow, ha pasado 1 hora. Así que vamos a hacer las preguntitas rápidamente. Primero, los receptores de muerte en la vía extrínseca de la apoptosis. ¿Cuáles son? La letra E. La letra E. ¿Alguien más opiniones? Bueno, sí, está bien. FAST y factor de necrosis tumoral. Y lo demás se los dejo a ustedes, chicos. ¿Qué hay más preguntas? Entonces, hasta aquí, ¿todo claro? ¿O tienen alguna pregunta? Si está todo claro, me dejan su corazoncito, please. O si quieren que repita algo, me ponen una carita. Sí, Alondra, dime. Sí, Cindy, tengo una duda respecto a lo que mostraste al inicio de la imagen, donde que dijiste que podíamos señalar cuál era necrosis y cuál era apoptosis, Ajá. pero luego en la teoría dice que, por ejemplo, dijiste que la primera era necrosis y la segunda apoptosis, pero luego en la teoría dice que, por ejemplo, Yo me confundí y les dije ah, después. Esta es y esa parte no necrosis escuché, sí, sí, porque luego y esta es decía que en la apoptosis. necrosis es donde se hincha la célula, ajá, sí, ya eso Ajá, me por gusta, la mitocondria y les dije, y ajá, estos son cuerpos apoptóticos. ok, ok, solo era eso, gracias. Ok. Ya, entonces le voy pasando el post-test.